tribu, te habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento, y hoy comenzamos con las noticias. Un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que le da luz verde al presidente Trump para que empiece a deportar a los inmigrantes a terceros países. Como lo escuchaste, la Corte Suprema, en una decisión 6-3, 6 de los jueces que fueron nombrados por presidentes republicanos, incluyendo Donald Trump durante su primer mandato, en contra de las tres juezas más liberales nombradas por demócratas, ha fallado lamentablemente 6-3 la Corte para permitir que, sin darle de alguna manera la notificación al inmigrante, se le pueda deportar a un tercer país. ¿Por qué esto es importante? Un juez en Boston le había ordenado a la administración de Trump que antes de poder deportar a un inmigrante, vamos a decir cubano o venezolano, a un país que no sea Cuba o Venezuela, como Libia, Corea, Sudán del Sur o hasta El Salvador, tenía que darle una notificación por lo menos de 10 días para que ese inmigrante tuviera suficiente tiempo para estudiar la situación en el país donde lo estaban mandando y poder potencialmente llenar una petición de protección bajo la Convención contra la Tortura que evitaría su expulsión a este tercer país si le lograba comprobar a un juez de inmigración que tenía un riesgo importante de ser torturado en este país. El sur de la Sudán, o Sudán del Sur, este país está en guerra. Hay un problema gravísimo de seguridad en ese país, en El Salvador. Sabemos que hay múltiples reportes de violaciones de derechos humanos. Lo mismo está ocurriendo en Libia. Sin embargo, la Corte Suprema ha decidido que no tienen que notificarle a los inmigrantes a dónde lo van a enviar, sino con un día de anticipación. Esto hace casi imposible que el inmigrante pueda reaccionar a tiempo para evitar una expulsión a un país donde potencialmente lo podrían torturar, un país donde no conoce a nadie, donde no tiene manera de acceder a un abogado. En este momento, varios de los inmigrantes que fueron expulsados de los Estados Unidos y enviados inicialmente supuestamente a Sudán del Sur están en este momento en una base militar en el estado africano de Djibouti, donde los tienen detenidos en una base militar. Entonces, esta decisión de la Corte reciente es un clavo más, de alguna manera, en el ataúd de los derechos constitucionales de los inmigrantes en los Estados Unidos. Como sabemos, hay obligaciones internacionales de non-refoulement. Esto significa que bajo el derecho internacional, bajo los tratados que los Estados Unidos firmó, no pueden enviar a una persona a un lugar donde cuando esta persona expresa un miedo de ser perseguido o torturado. Ahí tiene que darle la oportunidad de demostrar por qué esa persona tiene un miedo legítimo de ser expulsado a ese país. De la manera como la Corte Suprema ha fallado acá, dándole luz verde a la administración, por lo menos por ahora, hasta que se decide el caso en la primera instancia. En este momento había solamente una medida cautelar, quiero aclarar esto. Esta no es la decisión final, pero es una decisión importante porque, de nuevo, va a permitir que mientras que el proceso se da en la primera instancia, miles de inmigrantes potencialmente sean expuestos a la posibilidad de ser enviados a terceros países sin la habilidad de meter un caso de CAT, de protección contra la tortura, ya que no conocen el lugar de destino. Es difícil en un día, en 24 horas, conseguir un abogado, que ese abogado investigue el país donde te acaban de avisar te van a deportar, especialmente cuando si estás detenido no tienes una manera muy eficiente, muy rápida de contactarte con tu abogado de inmigración. El abogado de inmigración tendría que estar preparado o preparada para pelear un caso de convención contra la tortura en todos los países identificados y no identificados por la administración de Trump. Así que para todos aquellos que no entienden muy bien por qué es tan importante esta decisión de la Corte Suprema, tienen que escuchar desde el principio del programa de hoy para que entiendan por qué esto es tan riesgoso
para los inmigrantes y porque hasta que no haya una decisión en la primera instancia, todos los inmigrantes en los Estados Unidos que en este momento no tienen estatus, este es el grupo que más va a ser afectado, no tienes un remedio pendiente o perdiste ya tu caso y ya tienes una orden final de deportación. Estas personas en cualquier momento pueden ser deportadas a terceros países, incluyendo Sudán del Sur, Libia o El Salvador. ¿Okay? Así que bastante preocupante esto. Vamos a hablar de los acuerdos 287G, que son acuerdos que se crearon, si no me equivoco, en 1996, donde por primera vez se le dio a el gobierno federal, a las autoridades migratorias, la oportunidad de poder hacer acuerdos de cooperación con las oficinas locales de la policía de todos los estados. Hasta ahora y hasta septiembre 11, a pesar de que esta ley pasó en el 96, no eran muy populares estos acuerdos. Los policías, los departamentos de policía de ciudades por todos los Estados Unidos generalmente no favorecían firmar contratos o acuerdos de cooperación con ICE o en cooperación con inmigración, por un tema de que no querían ser demandados por parar a alguien y que esa persona pueda decir que lo pararon porque lo tipificaron racialmente. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre y cuál ha sido el arma más poderosa de enforzamiento migratorio de la administración de Trump? ¿Cuáles son las diferencias entre la administración de Biden? ¿Cómo utilizaron los acuerdos y cómo estamos viendo estos acuerdos siendo utilizados en este momento? Creo que es importante que lo entendamos. O sea, la arma más poderosa de Trump en contra de los inmigrantes y que está facilitando un incremento muy significativo en la cantidad de extranjeros que están en este momento en centros de detención, que han sido expulsados de los Estados Unidos, son estos famosos acuerdos. Cuando la administración de Biden estaba en el poder, alrededor de 135 acuerdos más o menos estaban vigentes. ¿Okay? Desde el 96 se habían firmado alrededor de 135, han aumentado, subido y bajado, llegaron a tener, si no me equivoco, más o menos como 300 o 200 algo acuerdos firmados durante la administración de Biden. Durante la administración de Trump ha habido un incremento de 421% en estos acuerdos. Eso significa que en 40 estados de los Estados Unidos ya el policía que lo detiene a usted por una violación de tránsito, en teoría, si tiene un acuerdo 287G, puede pedirle a usted la prueba de que usted está en los Estados Unidos de manera regular. Los únicos 10 estados de los Estados Unidos que no tienen ningún condado que haya firmado un acuerdo con ICE 287G, y escuchen esto bastante bien porque es importante, porque en este momento quizás están entre los estados más seguros para un inmigrante. Son Alaska, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Oregon, Rhode Island y Vermont. ¿Okay? Estos son los únicos estados del país: Alaska, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Oregon, Rhode Island y Vermont. Son los únicos estados donde no hay condados que hayan firmado acuerdos 287. Esto lo que significa es que aquí, si usted lo paran en cualquiera de estos 10 estados, usted generalmente no tiene que preocuparse de que le pidan ningún tipo de documentación para demostrar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Y por ende, los riesgos de que lo detengan en una parada normal, rutinaria de tránsito, bajan de manera significativa. Para los otros 40 estados que no mencioné, en este momento, especialmente si usted está viviendo en la Florida, si usted está viviendo en Texas, estos son dos de los peores estados en este momento para ser inmigrante si usted no tiene un estatus regularizado, simplemente porque los acuerdos 287G se han vuelto sumamente populares. En algunas instancias, como en Florida, se le ha ordenado a los condados
a tener que participar a todos los condados del estado, como es el caso de la Florida. Se le ha obligado, el estado les ha obligado a participar en acuerdos 287G. Esto implica que no hay ningún condado en el estado de la Florida y pocos en el estado de Texas donde usted no pueda ser arrestado por un oficial por un tema de no tener un estatus migratorio. Van a estar autorizados o ya están autorizados para pedirle documentación en cuanto a eso. Así que por favor no pierda de vista esta noticia porque es importante. Denuncian el arresto violento del padre de varios militares estadounidenses. Varios de sus hijos están sirviendo en las Fuerzas Armadas. Esto a pesar de que hay un programa que debería haber amparado a este padre, el Parole in Place. Cuando usted tiene un hijo, una hija, ciudadanos que están sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el servicio activo, no en las reservas, no en la Guardia Nacional, sino en el servicio activo, esto en algunas instancias puede ayudarlo a obtener la residencia, así usted haya entrado por frontera, así usted esté en una situación irregular. Hay una protección llamada Parole in Place que solamente se le puede conceder generalmente a a padres o madres de militares en el servicio activo. Así que es bastante extraño que a este padre de manera tan violenta lo hayan arrestado, a pesar de que en teoría muy probablemente califica para esta protección de Parole in Place. Así que por lo visto no están respetando a los papás de nadie. Y esto es algo que también tienes que mantener en mente. Si no respetan a los padres de los que están sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, te puedes imaginar para muchos inmigrantes que claramente no tienen familiares sirviendo en las Fuerzas Armadas ni que sean ciudadanos. Quiero finalizar antes de empezar a responder las preguntas. Quiero hablar de los permisos de trabajo, de las extensiones del TPS que fueron enviadas antes del 5 de febrero del 2025. La orden del juez Chan, como alguno de ustedes quizás ya lo sabe, ¿okay? Si usted envió su aplicación de renovación del TPS y usted estaba en el grupo de tepecianos que se le vencía el TPS en abril, ¿okay? En abril del 2025, usted está en este segundo grupo que entró antes de julio 31 del 2023. Este grupo de tepecianos que enviaron sus renovaciones de permisos de trabajo y les llegó un recibo, que enviaron sus renovaciones de TPS y les llegó un recibo, muy probablemente están todavía protegidos. Son el grupo muy pequeño de inmigrantes con TPS o que perdieron el TPS, por lo menos si son venezolanos, perdieron el TPS en abril, que todavía en teoría pueden continuar gozando de una extensión automática ya que llenaron la renovación. Entonces, el 12 de julio vamos a tener una audiencia, el 11 de julio vamos a tener una audiencia con el juez Chen, donde se pudiera decidir los méritos de este caso, porque se presentó una moción para una decisión, pidiendo una decisión sumaria en este caso. Así que vamos a ver cómo evoluciona y qué consecuencias puede tener esta decisión del juez Chen con todos aquellos venezolanos que perdieron el TPS y aquellos que lo van a perder en septiembre, los haitianos, los cubanos que también perdieron, los cubanos, algunos de ellos han perdido protección, no el TPS, porque Cuba no tenía TPS, pero los haitianos sí. Como bien sabemos, ya la Corte Suprema también emitió una orden para pausar la medida cautelar, que es lo que también mantenía protegidos a los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que habían entrado con el parol humanitario. Entonces, hasta que no se decida ese caso también, vamos a tener muchísima inseguridad en todas estas personas. Sabemos que hay una propuesta de ley en el Congreso apoyada por 30 senadores y que esta nueva propuesta de ley está proponiendo que cualquier inmigrante que haya tenido TPS, que tenga más de 5 años en los Estados Unidos,
debería poder obtener un camino a la residencia. Esto no es la ley, no sabemos si esto se va a convertir en ley. Recuerden que todavía los republicanos son los que tienen la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos, en las dos cámaras. Noviembre del 2026, todos los 435 diputados van a tener que pelear su reelección, casi 33 senadores. Lo que esto implica es que podríamos ver un Congreso muy diferente en el mes de noviembre o diciembre del 2026. Así que hay que tener paciencia. Si este proyecto de ley, que en este momento está siendo apoyado por 30 senadores demócratas, que está tratando de abrir un camino a la residencia para los miles de tepecianos que perdieron su estatus en los Estados Unidos, cualquier persona que recibió DED o TPS, que tiene más de 5 años en los Estados Unidos, podría beneficiarse de este nuevo plan que no es ley y que muy probablemente en este instante, porque los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso, probablemente no es viable que pase. Sí es cierto que el año que viene, en noviembre, vamos a tener elecciones legislativas donde los demócratas pudieran obtener una mayoría en las dos cámaras, y esto sí crearía un cambio importante y abriría la posibilidad de que tengamos una nueva ley que ampare a los tepecianos. Mientras tanto, hay que encontrar maneras de mantenerse en algún tipo de estatus para poder gestionar todo lo que está ocurriendo en este momento. Así que tenga cuidado con eso. Vamos a responder algunas de las preguntas que quedaron pendientes. ¿Cómo saber cuál es el castigo por quedarse más del tiempo estipulado? Si tienes más de 6 meses sin un estatus y no tienes un asilo pendiente, el asilo no te da estatus, pero sí en algunas instancias puede pausar la acumulación de tiempo fuera de estatus para efectos de los castigos de los 3 y los 10 años. Entonces, tienes que hablar con un abogado o abogada para que te asesore en cuanto a esto y pueda calcular junto contigo, después de hacerte ciertas preguntas, cuánto tiempo o si tienes algún tipo de tiempo acumulado como fuera de estatus para efectos de la ley de los castigos de los 3 y 10 años. Buenos días. Una persona que es del TPS del 2023, a pesar de que hubo una decisión en la corte, igualmente debe registrarse en estos momentos. No, en este momento no tiene mucho sentido que se registre. Si no se registró antes del 5 de mayo, muy probablemente no tiene mucho sentido que lo haga ahora. Puede reducir o eliminar los permisos de trabajo por asilo que le dieron por 5 años. El presidente Trump puede hacer muchísimas cosas. Hemos visto cómo le redujo los permisos de trabajo a la gente con parol. Así que a mí en este momento no me sorprendería absolutamente nada. Dudo que la administración de Trump no tenga la disposición de hacer todo lo humanamente posible para que los inmigrantes, aquellos que tengan algún tipo de protección por el asilo, que en este momento gozan de un permiso de trabajo que está válido por 5 años. Este es un grupo atractivo para Donald Trump porque lo que él quiere es disrumpir el sentido de seguridad que usted tiene, el sentido de paz que usted tiene. Quiere hacer mucho más difícil que usted pueda vivir tranquilo en los Estados Unidos, y la primera cosa que va a hacer es tratar de menoscabar su posibilidad de mantenerse a usted y a su familia en los Estados Unidos. Así que esta ha sido la estrategia que hemos visto. No me sorprendería para nada que también esté dispuesto a cortar los permisos de trabajo, así se hayan expedido por 5 años y se recorte el tiempo de validez. Buenos días. ¿Qué piensa usted que pasará con el TPS del 2021? Yo pienso que va a ser eliminado, que no va a ser renovado. No tendría sentido que renovaran un TPS para un grupo de venezolanos y no para el otro. Creo que hay un mito por ahí, que hay es muy triste escuchar a algunas personas que creen que la razón por la que le terminaron el TPS a los venezolanos que entraron antes del 2023
julio del 2023, este grupo se le terminó el TPS porque supuestamente la mayoría de las personas de este grupo habían entrado por frontera y eran gente o inmigrantes que no eran tan buenos como los del 2021. Esto no tiene ningún fundamento. Yo no he visto ninguna cifra que remotamente corrobore esa teoría. Es una teoría completamente, a mi juicio, inventada. En los grupos, los dos grupos de tepecianos venezolanos, habían personas que habían entrado con visa, con esta, que habían entrado por la frontera. Los números de cuántos venezolanos habían entrado por un lado y por el otro, a mi juicio, o que yo sepa, no han sido de alguna manera granulados, no han sido presentados por ningún ente gubernamental que yo conozca, para poder demostrar que de alguna manera un grupo va a ser favorecido versus el otro. A mi juicio, el TPS de los venezolanos no va a continuar, muy a pesar de lo que dicen algunas personas que, de nuevo, basado en la historia, lo que estamos viendo, usando la lógica, no tiene mucho sentido seguir alentando a las personas a que esperen por un supuesto TPS que no tendría ningún sentido para esta administración renovar. ¿Cuál sería la justificación para renovarle a un grupo de venezolanos y no al otro? Si se ha hablado tan mal del TPS, se ha dicho un montón de veces por parte de todos los voceros de la Casa Blanca y de Seguridad Nacional, todos han dicho lo mismo, que se abusó el programa de TPS, que era un programa temporal que se convirtió en un programa permanente, que ellos van a acabar con eso, y lo han hecho, y la Corte Suprema se los ha permitido. Entonces, ¿de dónde estamos sacando que el grupo que por más tiempo lo ha tenido, lo va a mantener, y el grupo de venezolanos que lo había tenido por menos tiempo, ese lo va a perder? Eso no tiene sentido. Si usted está escuchando las declaraciones de Seguridad Nacional, de la Casa Blanca, y están todos diciendo lo mismo, no queremos que el TPS se vuelva un remedio que se abuse, porque se vuelva algo casi permanente, y esa es la crítica principal que tienen del programa. ¿Qué sentido tendría que extendieran el que tiene más tiempo funcionando y quitaran el que tenía menos? Eso para mí no tendría ningún sentido lógico, no es coherente con las cosas que están diciendo, y pensar y exclamar y diseminar información de que muy probablemente el TPS está aquí para quedarse, y a pesar de lo que dijo la Corte Suprema, quitándole el TPS a un montón de gente, estas personas continúan muy optimistas, diciéndole a la gente que no hay nada de qué preocuparse, que él garantiza o ella garantiza que el TPS está aquí para quedarse, es lo que creo que ha dicho. Me parece simplemente una persona que está viviendo en una burbuja fuera de la realidad, y que probablemente porque ya tiene estatus o porque ya tiene su naturalización, de repente no está entendiendo lo que están viviendo muchísimas personas que en este momento tienen que tomar decisiones muy drásticas para encontrar algún tipo de protección, y por estar escuchando a una persona que parece estar muy desconectado de la realidad, siguen no haciendo nada. Entonces, bueno, yo simplemente recomendaría que se considerara la posibilidad de que el TPS no va a continuar para nadie, y usted tiene que hacer algo para protegerse a usted y a su familia. Tengo entrevista de UCI por petición familiar y 730. ¿Qué esperar en esa entrevista? Tienes que hablar con un abogado para que te prepare. Tenemos que ver qué se presentó en la aplicación de asilo de tu familia, porque de otra manera es bien difícil evaluar cuál es tu perfil de riesgo. More Díaz me pregunta qué tanto riesgo tienen deportaciones las personas que tienen casos desestimados y casos introducidos en UCIs. En este momento UCI está, si usted entró por frontera, si usted entró por frontera y usted se le desestimó el caso en corte y usted lo metió por UCIs, usted corre el riesgo, hemos visto, y esto es alerta, tienen que, gracias por hacer esa pregunta, porque me recordó decirles lo siguiente. Está en este momento UCIs, las oficinas de asilo en todo el país, están haciendo algo que jamás habíamos visto que hicieran. Están agarrando a las personas que tienen casos, que entraron por frontera, que ya no tienen casos en corte, bien sea porque nunca aparecieron en corte o
porque le desestimaron el caso en corte. Estas personas que están metiendo su caso de asilo por UCIS, les está llegando una carta haciéndoles saber que su caso de asilo ha sido desestimado y que se les va a llamar para una entrevista de miedo creíble. Eso significa, recordemos, una entrevista de miedo creíble no es una entrevista de asilo. Una entrevista de miedo creíble es una entrevista filtro, diseñada para que una persona, si no la pasa, no pueda nunca pedir asilo. Si usted pasa la entrevista de miedo creíble, lo único que usted gana es la oportunidad de continuar un proceso y meter un asilo. No dice nada acerca de sus chances de ganar el asilo. Esto es crucial y es una alerta que quiero darle a todos. Esta nueva práctica de UCIS es bastante peligrosa porque eso significa que cualquier persona que entró por frontera y no metió un caso en corte, bien sea porque no apareció nunca o porque apareció pero después se desestimó porque tenía TPS, esta persona, si tiene un caso con UCIS, en este momento está en peligro de que se le desestime el caso en UCIS y que queden sin ningún tipo de protección, simplemente porque en este momento estamos viendo al gobierno mandar a todo el mundo a una entrevista de miedo creíble, a pesar de que tienen más de 2 años de haber entrado por frontera a los Estados Unidos. Alerta roja con esto, porque esto es algo que estamos viendo muy frecuentemente últimamente y hay que estar sumamente pendiente de esas aplicaciones afirmativas de personas que entraron por frontera, que están siendo desestimadas en este momento. Cuídense muchísimo, nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta luego, cuídense, bye bye.